Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de En la Penumbra. En nuestro podcast conformado por Ali, Gio, Mel y yo, Raquel, hablaremos de relatos terroríficos que harán que se les erice la piel. Esperamos que los puedan disfrutar y que los entretengan. Mientras, comencemos. Anillos en sus dedos. Daisy Clark había estado en coma durante más de un mes cuando el médico dijo que finalmente había muerto. Fue enterrada en un fresco día de verano en un pequeño cementerio, a 1,5 kilómetros de su casa. Que descanse siempre en paz, dijo su marido, pero no lo hizo. A última hora de la noche, un ladrón de tumbas con una pala y una linterna comenzó a desenterrarla. Como la tierra seguía estando suelta, llegó rápidamente al ataúd y lo abrió. Su presentimiento era cierto. Daisy había sido enterrada portando dos valiosos anillos, un anillo de bodas con un diamante y un anillo con rubí que brillaba como si estuviera vivo. El ladrón se arrodilló y él extendió sus manos dentro del ataúd para arrebatar los anillos, pero estaban totalmente adheridos a sus dedos. Así que decidió que la única manera de hacerse con ellos era cortando los dedos con un cuchillo. Pero cuando cortó el dedo con la alianza, este comenzó a sangrar y Daisy Clark comenzó a moverse. De repente, ella se sentó. Aterrorizado, el ladrón se puso de pie, golpeó accidentalmente la linterna y la luz se apagó. Podía oír a Daisy salir de su tumba. Al pasar junto a él en la oscuridad, el ladrón se quedó ahí congelado del miedo, aferrado al cuchillo en la mano. Cuando Daisy lo vio, se cubrió con su sudario y le preguntó ¿Quién eres? Al escuchar hablar al cadáver, el ladrón de tumbas corrió. Daisy se encogió de hombros y siguió caminando, y no miró hacia atrás ni una sola vez. Pero llevado por su temor y confusión, el ladrón huyó en la dirección equivocada. Se lanzó de cabeza en la tumba, aún abierta. Cayó sobre el cuchillo que llevaba en su mano, y él mismo se apuñaló, mientras Daisy caminaba hacia su hogar. El ladrón se desangró hasta morir. El desafío del cementerio. Varios adolescentes habían ido a pasar la noche en casa de una amiga, aprovechando que sus padres estaban de viaje. Cuando apagaron las luces se pusieron a hablar de un viejo al que acababan de enterrar en un cementerio cercano. Se decía que lo habían enterrado vivo y que se le podía escuchar arañando el ataúd intentando salir. Una de las chicas se burló de aquella idea, así que las otras la desafiaron a que se levantara y fuera a visitar la tumba. Como prueba de que había ido, tenía que cavar una estaca de madera sobre la tierra de la tumba. La chica se fue y sus amigas apagaron la luz otra vez y esperaron a que volviera. Pero pasó una hora y otra más, sin que tuvieran noticias de su amiga. Se quedaron en la cama despiertas, cada vez más aterradas. Llegó la mañana y la chica no había aparecido. Aquel mismo día los padres de la chica regresaron a casa y junto al resto de padres acudieron al cementerio. Encontraron a la chica tirada sobre la tumba, muerta. Al agacharse para clavar la estaca en el suelo, había pillado también el bajo de su falda. Cuando intentó levantarse y no pudo, creyó que el viejo muerto la había agarrado. Murió del susto en el acto. Un cadáver en la cama. Un grupo de amigas había decidido ir a una nueva ciudad para pasar unos días. Se registraron en el hotel y subieron a su habitación a dejar el equipaje, pero notaron un olor peculiar, como si se les hubiera olvidado sacar la basura o no hubieran tirado de la cadena del inodoro. Sin embargo, todo parecía estar en orden, así que se fueron y no volvieron hasta la última hora de la noche. El olor había empeorado notablemente a lo largo del día y ya era casi insoportable, de modo que llamaron a mantenimiento para que localizara su origen. La persona que les mandaron miró debajo de las camas, dentro de los armarios, incluso olfateó los desagües y las ventilaciones, pero no pudo encontrar la fuente del olor. Al final, limpiaron la habitación con generosas cantidades de productos perfumados. Pusieron la ventilación al máximo y desearon las buenas noches al grupo de amigas. La peste estaba, por el momento, enmascarada, y como ellas estaban agotadas, se fueron a la cama. Una de ellas escondió la cartera debajo del colchón, como acostumbraba hacer en los hoteles. Todas durmieron hasta bien la entrada a la mañana. Grandes rayos del sol entraban ya en la habitación. El hedor seguía presente y más potente que nunca. Una de las mujeres, ya bastante irritada, volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse.
Luego llamó al director del hotel para quejarse un poco más. Un pequeño ejército de personal de dirección y mantenimiento se presentó en breve, y una vez más rebuscaron por todas partes sin resultado. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que el olor era inaguantable, así que dirección ofreció cambiar a las amigas de habitación. Recogieron sus cosas para bajar el vestíbulo, pero cuando la señora que había escondido la cartera hurgó debajo del colchón, tocó algo que parecía sospechosamente una mano humana. Quitaron el colchón de encima de la cama y ahí, en un hueco practicado entre los muebles del somier, había un hombre muerto. Era evidente que lo habían asesinado en la habitación y el asesino lo había escondido entre el colchón y la base. Había recortado una parte de los muelles para que el cuerpo no formara un bulto en la cama. Ven a jugar conmigo. Hace un tiempo, una amiga y yo decidimos hacer espiritismo, por primera vez, ya que nunca antes lo habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo, y un poco asustados comenzamos a hacer la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: "Yo me voy de aquí. Menuda tontería es esta de la ouija". Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que, de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa. Y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de allí corriendo, y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto, y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo, y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en su casa estudiando, y tenía miedo, así que decidí acompañarla, ya que yo tenía también que estudiar. Cogí un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las 2 miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación, y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada como para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informando que mi amiga había muerto de un ataque de asma. Le habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico por unos meses, y ya estaba recuperando. Pero el otro día, mi buzón apareció una nota escrita a mano con una letra de una niña pequeña, que decía: "Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva". Yo creo que es broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en un pueblo. Pero por otra parte tengo miedo. ¿Vendrá por mí?